Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, incluso a pesar de que igual hoy querrían estar en otro sitio. Muchas gracias a la Junta de Andalucía por prestar el local. Y muchas gracias a Rosa, que es la persona, la funcionaria que ha estado gestionando esta conferencia aquí hoy. Esto es la presentación de una novela, pero es la presentación de una novela en forma de conferencia, porque es una novela histórica, y es una novela histórica que, con permiso de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y otros hechos muy interesantes de la historia, los hechos que yo tengo que contar, que he recogido en la novela y los que voy a hablar en la conferencia, son los hechos más relevantes de la historia universal y, a mi juicio, claro, y sobre todo, son los hechos que más han influido en nuestra cultura y en nuestra civilización. Lo que pasa es que, paradójicamente, esto la gente no lo sabe. Y ahora nosotros lo vamos a saber. Esta es una historia que empieza o que se desarrolla en el segundo milenio antes de Cristo, en la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Y por poner una referencia cultural, y no solamente cronológica, justamente en ese 1500 a.C., el centro de la mitad del segundo milenio a.C., aquí, en el otro lado del Mediterráneo, florece la cultura del Argar, que es el Bronce pleno de la península ibérica. Es una cultura que no tiene escritura y, por lo tanto, no hay fuentes escritas para poder consultar lo invisible. Lo invisible es lo que había en el alma de estas personas, es lo que pensaban y es lo que creían. Pero, por suerte, lo mejor conservado que tenemos de El Argar son las tumbas. Las tumbas las hay de dos clases. Unas son como esta que ven ahí, que son los pitoi, el singular es pitos, y es un cántaro grande de cerámica, y dentro estaba el difunto. Y después hay otro tipo de tumbas, que son las cistas, que son cajas de piedra. Y aquí estoy yo excavando una tumba argárica, una cista argárica de la necrópolis del Rincón, en Almendricos. El hecho de que, a pesar de que no haya escritura, veamos que una y otra vez aparece el difunto en posición fetal, ya nos dice que estas personas tenían una idea sobre el más allá, que tenían una esperanza en el Renacimiento o tenían una esperanza en otra vida, y esto es algo que desde luego lo tienen en común con nuestros queridos amigos de Egipto. ¿Y a mí qué pasa? ¿Que me llaman ahora o qué? Bueno, la historia de la que yo quiero hablar se desarrolla en la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas es muy conocida por los turistas y por las agencias de viaje, porque es donde están los templos. Tebas está ahí más o menos en el centro, por supuesto a la orilla del Nilo, faltaría más, y entonces pues es conocida porque están los templos de Karnak, el templo de Luxor, está el Valle de los Reyes y todo lo que lleva allí a los turistas, y todo el mundo conoce Tebas. En esta época de la que yo quiero hablar, que es el Imperio Nuevo, la 18 dinastía, el dios local de Tebas era el dios Amón, al cual se representaba de forma ocasional, pero no siempre, con la forma de un carnero. También tenemos representaciones antropomórficas como esta, y Amón tenía un epíteto que era el oculto, lo cual ya nos dice mucho del carácter de misterio y del carácter de secreto que tenía la religión de Amón. Su culto estaba servido por unos sacerdotes que eran una corporación muy poderosa, muy influyente y muy rica, que poseían una parte muy importante de las tierras de cultivo del país y de la riqueza en general. Y en el orden individual eran unos sujetos que abominaban de los fluidos corporales. Les parecían que los fluidos corporales, los humores corporales, eran impuros, y tampoco les gustaba mucho el pelo. Entonces hacían uso de esa calvicie ritual porque consideraban que llevar la cabeza así era un signo de espiritualidad. Lo que pasa es que esta espiritualidad
brillaba por su ausencia cuando nadie veía las cosas que hacían estos señores dentro del templo. Y no siempre se estaban dedicando a hacer cosas buenas y no siempre se estaban dedicando a rezar. En Egipto había, a lo largo del año, muchos festivales religiosos. Especialmente el que se repetía más era la fiesta Opep, que era la fiesta del propio dios Amón. Y entonces en estos festivales religiosos siempre había una intervención de un grupo de danzarines, de bailarines, jóvenes, que eran niños que hacían contorsiones muy estupendas y que tenían el cuerpo muy flexible y eran muy diestros porque pasaban mucho tiempo ejercitándose, pasaban mucho tiempo entrenando y porque entraban al servicio del templo para ejercitarse como bailarines con 4 años. Y el problema viene porque los sacerdotes de Amón decían que les hacían ciertas cosas a estos niños. Y la verdad es que es una desgracia muy grande comprobar que ahora que están saliendo, como todo el mundo sabe, en la Iglesia Católica, pero no solo en la Iglesia Católica, sino en todas partes, incluyendo el equipo olímpico de gimnasia deportiva de Estados Unidos, cosas de estas, pues es que causa mucho desaliento ver que es que no hay forma de este vicio de quitárselo de encima. En todo caso, esto era así y cuando empezó a haber cambios religiosos en Egipto, pues también tiene sentido que mucha gente del pueblo llano lo viera con simpatía, puesto que esto yo creo que debía provocar cierto rechazo. Imaginemos que vamos a hacer un viaje en el tiempo y llegamos por allí, en Egipto, y nos cruzamos con un egipcio de la época y le preguntamos, oiga, ¿por dónde se va a Tebas? Pues no sabía contestar porque nadie conocía el nombre de Tebas en Egipto en aquella época. Ese era el nombre de la ciudad, era el nombre de Uaset. El nombre de Tebas se lo dio Herodoto, que como todo el mundo sabe era un historiador griego que estuvo en Egipto y después pues informó, etc. Y es muy plausible que el nombre se lo diera porque en Grecia había una ciudad que también se llamaba Tebas. Y con esto lo que estaba haciendo este hombre, sin darse cuenta, era iniciar esa paradoja histórica, por lo menos ese factor histórico, según el cual la ciudad nueva, que toma el nombre de la ciudad vieja, se convierte en más conocida, en más famosa y se la conoce más que la ciudad vieja de la que toma el nombre. Miren ustedes Nueva York, por ejemplo. No contento con eso, no contento con cambiarle el nombre a la ciudad de Uaset y asignarle el que a él le parecía conveniente, Herodoto se colgaba con una referencia poética retórica que decía Tebas, la de las 100 puertas, y de cada una de sus puertas salen 100 guerreros furiosos. Y esto es algo que no tiene mucho sentido, puesto que Tebas no tenía ni 100 puertas, ni 50 puertas, ni una puerta, ni ninguna puerta, porque Tebas nunca tuvo murallas. Tebas no era una ciudad amurallada. Lo que pasa es que posiblemente Herodoto se confundió con esto que se ve que son los pilonos de los templos griegos, que esto sí, esto eran bastiones muy importantes que cerraban los recintos de los templos, pero los recintos de los templos, no la ciudad. Y aquí hay un vídeo monísimo, que voy a poner solo una parte y a ver si así se ve bien. Es un vuelo sobre la ciudad. Ven ustedes que aparte de ser una ciudad enorme, es una ciudad que no tiene nada que ver con ninguna muralla.
Bueno, entonces, ¿por qué no había murallas? Yo creo que ninguna ciudad egipcia tenía murallas. Y la razón, bajo mi punto de vista, es que no había ninguna necesidad de eso, por una doble razón. La primera razón es porque hay una diferencia muy grande en el Oriente Cercano, entre lo que pasaba dentro de Egipto, que era un país unificado bajo una autoridad fortísima, que era la autoridad del faraón, que era un dios, no era un representante del dios como pasaba con los patesi de Sumeria y con los reyes de Mesopotamia, sino que era un dios auténtico. Y sobre todo porque los egipcios tenían la buena fortuna de manejar un concepto que ya haríamos muy bien nosotros en copiarlo, que es el concepto de Ma'at. Ma'at es un término, es una idea que significa la verdad, la justicia, lo bueno y el orden. El garante de Ma'at era el faraón, el que se preocupaba porque todo el mundo cumpliera con el requisito de Ma'at era el faraón. Ma'at se supone que debía de alojarse en el corazón del hombre, y todo esto en cuanto a la conducta individual se resume en una cuestión muy simple, que es que hay que ser bueno. Es más simple que una chapa, es ser bueno, se explica enseguida. Y entonces esto es algo que marca una diferencia brutal de fronteras para dentro de Egipto, de fronteras para afuera, porque allá afuera, una vez que salimos hacia el norte, nos encontramos con todo tipo de problemas de este tipo, de violencia, de invasiones, de conquistas, de guerra, etc. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba Una genealogía del miedo, y lo que escribía en ese artículo era que tan pronto como se terminó la economía del Paleolítico y se inició la economía del Neolítico, nacieron dos cosas. En primer lugar, nació la propiedad privada, y en segundo lugar nació el miedo. Lógico, porque en la economía del Paleolítico las piezas de caza no son de nadie. Las piezas de caza son de las que las caza. Y las nueces que hay en el bosque tampoco son de nadie, son del que se las encuentra. Pero cuando empieza a haber agricultura y ganadería, entonces aparece la propiedad privada sobre la tierra, y yo, sin ser bolchevique y sin ser comunista y sin ser de Podemos ni de nada de esto, ni de Venezuela, sin embargo, como un hecho puramente científico, yo considero que la propiedad privada es lo que ha originado toda la violencia, toda la envidia, todo el sufrimiento, todas las invasiones y todo lo malo que venimos arrastrando en la historia. Y es muy simbólico porque resulta que el primer neolítico está localizado en el nivel natufiense del yacimiento del Tel de Jericó, en un 8000 a.C. Bueno, pues Jericó ya era una ciudad amurallada. Además, aparte de la muralla, tenía unas torres que eran, para que fuera todo más sólido, eran prácticamente macizas, nada más que tenían un pasadizo por dentro. Y luego, en el Neolítico griego, pues las primeras ciudades Sexlo y Dímini son fortificadas, y si pasamos a la protohistoria, en Mesopotamia, en Sumeria, tenemos un ejemplo muy emblemático y muy curioso, porque el tema de la muralla de esta ciudad, la ciudad de Uruk, que está en el curso bajo del río Tigris y Éufrates, la conocemos no ya por la arqueología, sino por las fuentes literarias, porque en Uruk el rey, según cuenta la obra literaria más antigua de la humanidad, que es el mito de Gilgamesh, había un rey que era el joven rey Gilgamesh, que era un rey muy tirano, que estaba sojuzgando a su pueblo, obligándolo a trabajar día y noche, o de sol a sol, que es lo mismo, en las murallas, de las cuales desde luego él estaba muy orgulloso. Babilonia era una ciudad que estaba guardada por no uno ni dos, sino por varios lienzos de muralla, y además un brazo del río que hacía de foso y ahí ayudaba. Y de Nínive ni hablemos, porque Nínive es la capital del imperio asirio, y los asirios, mucha gente sabe que eran un reino, eran un imperio con unos reyes muy violentos y con unos ejércitos que eran todos unos completos brutos, y que nada más que les gustaba hacerse la guerra los unos a los otros y matarse y masacrarse. Estos son los asirios. Pues muy bien.
Esta historia tiene varios protagonistas y uno de ellos, que además es muy peculiar, es el faraón Amenofis III. El faraón Amenofis III entró al trono con 8 años y recibió como nombre de coronación, ahí tampoco falta, esta diapositiva no está, recibió como nombre de coronación el nombre de Neb Maat Ra, donde ya sabemos lo que significa Maat, lo he dicho. Ra es el dios del sol en el cenit y Neb es un término que es el equivalente de lo que hoy se llama faraón. Neb era el señor, Neb Maat Ra. Amenofis III en algún momento de su reinado desarrolló la pretensión de que su padre, carnal, había sido el propio dios Amón, que se había introducido en la cama de su madre y la había dejado embarazada de él. Entonces hay una representación, a ver dónde está, una representación de Amenofis III con el típico estilo hierático egipcio que ya conocemos, con esos cuerpos jóvenes atléticos que parecen todos nadadores olímpicos. Mira dónde estaba la diapositiva, ¿ves? Neb Maat Ra. Aquí ya está un poco mayor y estos son los colosos de Memnón, que también están en Tebas y que representan al mismo señor Amenofis III. Ven los turistas que están ahí, que parecen hormigas, de pequeños que son. Así de grandes son los colosos de Memnón y sin embargo este faraón, que no solamente pretendía que su padre era el dios, sino que además se había hecho apodar el Magnífico, era un señor que tenía una apariencia física que no daba ningún susto, porque medía 1,5 metros. No se puede decir que fuera un enano, pero que muy alto no era y de luego no imponía mucho. Este se casó con muchas señoras y posiblemente la primera fuera una princesa de Mitanni. Yo le explico Mitanni qué es, que se llamaba Hilujepa. El reino de los Mitanni era un reino que se encontraba entre lo que hoy es Turquía y hoy es Siria, y entonces era el reino de los hititas y el imperio de los asirios, y era un reino que estaba habitado por unos señores y unas señoras que se llamaban los hurritas, que eran un pueblo de lenguaje indoeuropeo, nada que ver con todos los pobladores de Mesopotamia, del lenguaje semita. Y el rey de la época era el rey Tusrata. Este hombre había tenido muchos problemas políticos y muchos problemas de intrigas, muchos problemas de intento de golpe de Estado, de intentos de quitarlo de en medio, su hermano, con el amparo de los hititas. Y estaba siempre palmado del susto por si los hititas le volvían a atacar y por si le montaban otra fiesta de las que solían. Hilujepa era posiblemente la primera mujer de Amenofis III. Aunque no está claro, porque entre tantas señoras como tenía, y ahora lo explico, pues claro, no es que esté. Pero posiblemente fue la primera, se casó con él cuando él tenía 18 años, llegó a Tebas con 317 sirvientes y fue la madre del primogénito y heredero que se llamaba Tutmés o Tutmose, que da exactamente igual. Y este chico ostentaba el título de príncipe de la corona. El príncipe de la corona era el título del heredero. Y por cierto, que me he enterado hace poco, que esto del príncipe de la corona es también el título que lleva el heredero de Arabia Saudí, y lo he visto en el informativo, porque ahora el príncipe se ha puesto a hacer cosas. Entonces resulta que a pesar de ser la madre del sucesor, Hilujepa, de hecho, no sabemos prácticamente nada de ella. Es una cosa realmente extraña. No se sabe cómo vivió, no se sabe cómo murió, y en cuanto al propio heredero, pues tampoco sabemos mucho. Sabemos unos nombramientos que había tenido, el sacerdote de no sé de dónde, no me acuerdo, y murió antes que el padre. Tampoco se sabe cómo murió, ni en qué circunstancias, ni cómo. El caso es que se sabe que no le pudo suceder. La que conservó en todo ese periodo del que yo estoy hablando el rango de gran esposa real era la reina Telle, que supuestamente, aunque parece que no está muy claro del todo, pero yo lo que he leído es que también procedía del país de los Mitanni. Y esta era una señora que sabía llevar muy bien al faraón,
Sabéis que las mujeres esto saben perfectamente cómo se hace. Y entonces era una mujer que por lo menos en su juventud era famosa por su belleza, famosa por su inteligencia y también era muy avezada en las intrigas palaciegas y se bandeaba perfectísimamente en ellas. Bueno, pues si hubiera que definir con un término breve y contundente el carácter y las actividades y las preferencias de este señor, el faraón Amenofis III, yo creo que lo que se puede decir es que era un obseso sexual peligroso y un adicto al sexo que, si hubiera estado viviendo en esta época, habría necesitado urgentemente una cura para que alguien le quitara, algún equipo de psiquiatras, pero bien nutrido, para que quitara esa adicción. Porque este era un coleccionista de mujeres absolutamente loco, perdido, que no sabía cómo parar. Yo, si digo que este hombre tenía cientos de mujeres en el harén, igual me quedo corto. No tengo ni la menor idea, claro, porque no solamente yo no me metí ahí, sino que nadie a ver quién osaba entrar. Pero es que él era una con otra, y venga mujeres, y venga mujeres. Entonces, yo he puesto aquí estas diapositivas, no por causar escándalo, porque no tengo ninguna intención de escandalizarles, son diapositivas de cosas que también aparecen en los monumentos funerarios y en el arte egipcio, para ilustrar lo que hacía el faraón en el harén, aproximadamente, supongo, y también para que de paso vean ustedes que el pueblo egipcio, que es un pueblo que tiene esa fama de religioso, que no se pasaba el día entero rezando, precisamente, sino que también hacían otras cosas. Bueno, a todo esto resulta que Amenofis III es un señor que cuando estaba ya con 40 y pocos años era un viejo prematuro, era un tipo que tenía las carnes fofas, que estaba calvo, que tenía una infección en la boca, seguramente esa boca le debía oler a letrina, y estaba el señor ya que daba asco, ¿no? Y entonces yo cuando me enteré de esto, enseguida pensé que esto es un caso de pizarra de lo que se llama en medicina china, el agotamiento de la sustancia basal. Según la medicina china, todos recibimos una dosis de energía de nuestros padres, heredada de nuestros padres. Esa dosis de energía se aloja en los riñones y no tiene repuesto. Es decir, no se la puede realimentar tomando vitaminas, ni haciendo deporte, ni viviendo sano, ni nada. Bueno, viviendo sano sí, claro. Pero el caso es que se va gastando. Y se va gastando a un ritmo que depende de cada uno. Se puede gastar poco a poco y se puede gastar mucho a mucho. Y entonces, este señor, yo creo que estaba como estaba, ya con 40 o 42 años, un señor está casi en la plenitud, un equilibrio entre juventud y madurez, y este estaba ya que no podía. Y yo creo que es justamente porque es que se pasaba el tiempo ahí metido en el harén haciendo eso, porque por supuesto una de las actividades que más agotan la sustancia basal es la práctica del sexo. Entonces yo cuando leí esto de las actividades preferentes de Amenofis III, enseguida recordé una entrevista que le había visto a este señor que se ve ahí en la diapositiva hace muchísimo tiempo. José María Aguirre Gonzalo era el presidente de Banesto antes de que llegara Mario Conde. Y una vez en televisión el periodista le dice en la entrevista: oiga, es que dicen que los banqueros ganan mucho dinero. Y entonces la respuesta fue contundente y fue muy estupenda y muy sabia. Y le dijo: sí, pero yo solo me puedo comer un filete. Eso es lo que le contestó. Y fue tan acertada la respuesta, a mi juicio, que se me quedó grabada en la memoria, y fíjate si ha pasado tiempo que la emisión era en blanco y negro. Y con esto yo creo que él lo que quería expresar es que no hay forma de hacer un trasvase mecánico ni lineal entre la riqueza material y el placer físico entendido como la comida y el sexo, porque tiene que pasar por el cuello de botella las limitaciones del cuerpo, y esto Amenofis III no lo sabía. Él posiblemente sí creía que se podía comer 1 millón de filetes o que podía estar con 1 millón de señoras, y esto es lo que este señor pues no tenía claro.
creo que la política internacional de Amenofis III se podía considerar como una especie de confuso anticipo del eslogan de los hippies en los años 60, cuando decían haz el amor y no la guerra, porque este señor que nunca cogió en sus manos una espada, este señor que nunca se puso al frente de ningún ejército, porque lo que a él le gustaba eran los combates en la cama, aseguraba las fronteras del imperio y garantizaba la paz a base de tratados de amistad con los reinos vecinos. Esos tratados de amistad con los reinos vecinos siempre tenían los mismos componentes, eran matrimonios de Estado. Él cogía como esposa real a una princesa, a una hija, a una hermana del rey, del otro sitio, del otro reino, y a cambio pues daba cantidades brutales de oro, porque en Egipto se decía que el oro era tan abundante como el polvo. Y entonces esto era un trato que le venía muy bien al faraón, porque conseguía la paz y conseguía fronteras seguras, pero sobre todo y fundamentalmente conseguía satisfacer y alimentar su enfermiza adicción, y para los reinos extranjeros era divino también, además le daba igual, porque si tenía que dar más oro lo daba, no importaba. Y para los reinos vecinos el oro era muy importante porque lo necesitaban para jugar a la guerra, para seguir matándose unos a otros, masacrándose, invadiéndose y pateándose los unos a los otros, que es lo que ya hemos visto que les interesaba tanto. Bueno, esto que estoy escribiendo, esta política y este modo de llevar las cosas, esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre muy feo. Y este nombre es trata de blancas. Esto es trata de blancas. Entonces, no estamos aquí hablando, no estoy yo aquí hablando de esto en un día cualquiera. Este no es un día cualquiera. Este día es 8 de marzo. Y este día en todo el mundo hay movimientos pidiendo que se respete la dignidad de la mujer. Y entonces, claro, esto que yo estoy contando aquí ahora no es precisamente una noticia de última hora que se haya producido. Pero en cambio, esto que yo estoy contando sí que es la base cultural que produce la inercia pesada esta que tienen todos estos animales y estos malnacidos que se dedican a levantarle la mano a las mujeres y que piensan por algún extraño motivo que las mujeres son objetos o adornos. Y este es un precedente de interés, porque para Amenofis III las mujeres su dignidad no contaba para nada. Entonces, una joven princesa que podía ser feliz en Babilonia, podía ser feliz en Mitanni y tener unas relaciones normales con un señor normal, pues se encontraba con que tenía que irse allá al harén y allí se le perdía. Es que este señor, es que se le perdía, es que no las podía atender. Y como prueba de que esto era así, hay una correspondencia muy divertida, que es la correspondencia con el rey de Babilonia, Kadashman Harbe. Ahí había un archivo, que es el archivo de Amarna, del yacimiento de Tel el Amarna, que es donde estaba al principio la ciudad de Aketatón, donde vienen todas estas tablillas. El lenguaje diplomático internacional de la época era el acadio, lo mismo que en el siglo XIX fue el francés y ahora es el inglés, era el acadio. Entonces la correspondencia que hay en el archivo de Amarna es una serie de cartas escritas en tablillas de arcilla, en caracteres cuneiformes y en idioma acadio. Entonces la primera carta se la manda Kadashman Harbe a Amenofis III y en esa carta le pregunta: oye, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Porque te la llevaste hace un montón de años y yo no he vuelto a saber nada de mi hermana. Yo creo que ha muerto y me lo estás ocultando. Y el faraón, que era bastante cínico, no le dice: no te preocupes, que tu hermana está aquí conmigo y te manda saludos. No, le dice en la respuesta: ¿qué gano yo ocultándote la muerte de tu hermana? O sea que efectivamente no sabía si vivía o no vivía, ni sabía nada de ella, no sabía dónde estaba. Entonces, en la siguiente carta, Kadashman Harbe, un poco ingenuamente, posiblemente creyendo que esa acusación podía haber causado algún tipo de sentimiento de culpa en el faraón, le coge y le dice nada más y nada menos, que esto es algo que él nunca ha visto, esto no se le ocurre a nadie en la antigüedad, le dice que ahora él también quiere una princesa real de Egipto como esposa.
Y esto es algo, bueno, es inaudito, porque aunque pueda parecer democrático y simétrico y equilibrado, que si uno se casa con la hija del otro, el otro se case con la hija del uno, esto es que no funcionaba así en las relaciones internacionales de la época. No funcionaba así. El faraón tomaba como esposas a otras princesas, pero no viceversa. Y entonces lo manda a paseo. Y después la siguiente carta es realmente muy divertida, porque el Cadasmán Harbe le coge y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. No hace falta que me mandes una princesa real de Egipto. Mándame una chica egipcia, joven y bella, y cuando venga aquí a Babilonia, si yo digo que es princesa, nadie me va a llevar la contraria. Claro, porque el que le lleva la contraria es Raka, ¿no? Y también lo manda a paseo. Y entonces, o sea que de complejo, de sentimiento de culpa, nada. Entonces el faraón coge y encima, a pesar de los precedentes, le coge y le dice, pues ahora yo quiero a tu hija como esposa real. Y el otro, claro, empieza a hacerse el interesante, le dice, no, porque es que fíjate, porque mi hermana, no sé cuánto, pero bueno, eso ya se veía que era teatro. Y empieza a frotarse las manos pensando en el dichoso oro que iba a recibir. Y cuando estaba ya ese trato a punto de fructificar, entonces resulta que el faraón pega un bandazo enorme, ya no le vuelve a contestar y lo deja sentado, lo deja esperando, porque en ese momento se le acaba de concretar un trato que es la compra de una niña que se llama Tadujepa. La compra de una niña, es trata de blancas, ¿no? Tadujepa era la hija del rey Tursrata, del cual ya he hablado hace un rato. Entonces, el rey Tursrata, que necesitaba también oro para sus ejércitos, empieza a hacerle publicidad de que la niña era pequeña, fíjate que es muy guapa, fíjate que es muy inteligente, fíjate que es estupenda, fíjate que te va a gustar y que no sé qué, ya verás que bien. Y entonces, al final, muerde el anzuelo y lo convence, y cuando la niña tiene 14 años y él tiene 40 o 39 o 40, que está ya muy mayor para como estaba él, llega, Tadujepa llega a la ciudad de Tebas para recibir a su nuevo esposo. Tadujepa es Nefertiti, la gran reina de la belleza de Egipto, con permiso de Cleopatra, espero que no se ofenda. Entonces Nefertiti, cuando llega a Tebas, ya saben que Nefertiti es una palabra que significa la bella que no llega de allí. Y cuando llega Nefertiti, el faraón ya estaba, como he dicho antes, de malo, estaba que no levantaba cabeza, no se puede decir que fuera un novio muy atractivo, y no solamente no levantaba cabeza, sino que lo más seguro es que tampoco levantara alguna otra cosa que es imprescindible para consumar el matrimonio. Y entonces no se sabe si ese matrimonio se consumó. Pero Nefertiti no vino sola en el barco fluvial, aquel donde vino, se llamaba Atón nos ilumina ese barco. Venía otro personaje en el barco, y ese otro personaje es una estatua de la reina Istar de Nínive, de la diosa Istar de Nínive, que Tursrata le había mandado a su yerno y al mismo tiempo cuñado para ver si conseguía curarlo de sus males. Esto es algo absolutamente inaudito, que pase una cosa así, porque hay que tener en cuenta no solo que el faraón era el sostén de la religión de Egipto, sino que era un dios, y que el faraón se tenga que rebajar y se tenga que humillar frente a una diosa bárbara de un país extranjero, de un país bárbaro y extraño, con el que también ocasionalmente habían tenido guerras. Esto ya es algo que obra en un desprestigio impresionante de los dioses de Egipto, y no es más que un prólogo de lo que iba a pasar muy pronto. Lo que iba a pasar muy pronto es que el faraón muere, Amenofis III muere, y que le sucede un muchachito, como el hermano mayor Tutmose había muerto, un muchachito sensible, delicado y poeta, aficionado a escribir, que sabía, era uno de los pocos faraones que dominaba el arte de la escritura, se llamaba Amenofis también, y que entró a gobernar como Amenofis IV. Entonces, el peso de la tradición en Egipto era fortísimo, y una de esas tradiciones exigía que el heredero fuera el que dirigiera y organizara
todas las exequias fúnebres del faraón muerto, pero en este caso no fue así. Posiblemente no fue así porque el joven este estaba de viaje. Él había hecho viajes muy extensos por los reinos amigos y parece ser que no estaba en ese momento en Tebas. Ese viaje lo había hecho acompañado este personaje que aparece en unas partes mencionado como Elle y en otras partes como Amenofis. Este personaje es un personaje absolutamente a tener en cuenta porque es el más interesante y el más cabal de todos los que yo he conocido ahí en ese momento. Este es, vamos a llamarlo Elle en vez de Amenofis para no confundir, Elle. Este era un señor que era el hombre de confianza del faraón. Era su secretario personal, era embajador plenipotenciario, era comandante en jefe de los ejércitos y era el hombre más poderoso de Egipto después del propio faraón. Y lo curioso del tema es que Elle no procedía ni de la nobleza militar, ni de la oligarquía económica, ni de una familia de sacerdotes, sino que su padre era un campesino pobre del Bajo Egipto que se llamaba Hapu. Yo no sé, ni nadie sabe, cómo diablos es posible que este muchacho se las ingeniara como se las ingenió para aprender a leer y escribir, pero al final, digamos que se convirtió en una persona que dominaba la escritura y la lectura, y a partir de ese momento ya todo para él se volvió mucho más fácil, puesto que era una minoría muy pequeña quienes en Egipto sabían hacer esto y tenían estas habilidades. Entonces, esto nos ilustra, yo cuando he dicho antes que Egipto era un país en cuyo interior no había ningún problema, porque todos los problemas estaban fuera, se pueden ustedes hacer una idea de que Egipto sí tenía ejército. Egipto tenía ejército, pero hacía la guerra fuera, no dentro, porque dentro, excepto la invasión de los Hicsos, nadie puso el pie en Egipto, no fue invadido nunca con esa excepción. Y con eso a mí ya empezaba a parecerme que había una cierta comparación que se podría hacer entre el Egipto de esa época y un país como los Estados Unidos, que hoy también tiene mucho orden interno, allí dentro no se mueve nada y que hace guerras pero las hace fuera, que tiene un ejército, pero el ejército no tiene que defenderse nunca porque siempre está fuera. Otro rasgo que yo creo que se podría contar aquí de un parecido claro entre los Estados Unidos de ahora y el Egipto de entonces es que este señor, el precedente de este señor que llegara de cero a nada, esto es el sueño americano. ¿Sabes qué el sueño americano? Es que en teoría allí cualquiera puede llegar de cero a lo máximo. Y a esto le podríamos llamar el sueño egipcio, porque realmente es lo mismo. Aquí no hay una compartimentación cerrada de casta, ni de clase, ni nada parecido. Casi que tengo la ecuación ya hecha del todo, porque hay tal cercanía y tal simetría aparente entre los Estados Unidos de ahora y el Egipto de entonces, que para cuadrarla del todo solamente faltaría que los Estados Unidos tuvieran un presidente que fuera un obseso sexual y un mujeriego. Pero yo creo que no es así, salvo que ustedes me corrijan. Entonces, el caso es que se casa, el joven se casa con la viuda, con la jovencísima viuda, y a partir de que sucede esto, entonces empieza a desenvolverse un proceso que realmente es el centro de la novela y el centro de estos hechos históricos, que es lo que uno llama una reforma religiosa, otros una revolución y otros una herejía, pero que sustancialmente implica, de hecho, no oficialmente, porque él nunca dijo los dioses de Egipto fuera, que no vale, no, pero de hecho implica el fin del politeísmo en Egipto y el inicio de una fase nueva muy rara con un dios único, que ahora voy a hablar de él. Esta es la parejita. En Egipto había dos cosmogonías. La cosmogonía es la explicación del origen del universo. Y estas dos cosmogonías convivían, como ahí nadie se enfadaba con nadie, convivían en paz. Eran las dos igualmente válidas. Una es la cosmogonía de Menfis,
que es una ciudad que está en el delta, es una ciudad portuaria, que fue la primera capital de Egipto y que realmente tampoco se llama Menfis, su nombre es Men-Nefer, posiblemente vinculada al primer faraón de la primera dinastía, se llamaba Menes. En la cosmogonía de Menfis, el mundo había sido creado por el dios Ta, mediante el procedimiento. Ta se representa como una momia, es un hombre momificado. Mediante el procedimiento de subir a la colina primigenia y desde allí pronunciar las palabras del origen. Y eso es lo que dio origen, valga la repetición, al universo. Y después había otra cosmogonía, que era la cosmogonía de Heliópolis, que está también ahí cerca del delta, pero un poco más hacia el sur. Heliópolis, la ciudad del sol, tampoco se llamaba Heliópolis, esto es también un nombre griego. El nombre de la ciudad era Iunu, y el dios local de Iunu era el dios Atum, que es un dios al que solo ocasionalmente se le representaba en forma antropomorfa y a veces con cabeza de halcón. El dios Atum también había creado el universo por un procedimiento ligeramente menos elegante que el procedimiento seguido por el dios Ta. Había creado el universo mediante la masturbación. O sea, el universo, todo lo que es, que es la expresión que se utilizaba en Egipto, es el producto de la masturbación del dios Atum. Entonces, lo que hace el muchacho Amenofis IV, es que rescata a este dios y le hace con él dos cosas. Una es cambiarle la morfología, el aspecto interno, se deja ya de representaciones antropomorfas y le da la imagen abstracta de un disco solar, y en concreto de un disco solar como se ve ahí, el que sale los rayos que terminan en dedos para despejar la nariz de los fieles y que puedan captar el aliento vital. Y por otra parte le asigna un carácter benéfico, un carácter benévolo. Por ejemplo, una cosa que hace el faraón inspirado por su nuevo dios es que elimina los sacrificios humanos, que con su padre todavía lo sabía, sacrificios humanos de prisioneros de guerra. Y entonces a partir de este momento cambia el nombre por el nombre de Eknatón, que como todo el mundo o mucha gente sabe significa adorador del dios Atón. Él no podía seguir llamándose Amenofis. Amenofis es otra vez y una vez más la forma griega. El nombre egipcio era Amenjemat. Amenjemat es un nombre compuesto del dios Amón. Significa el dios Amón está satisfecho. Entonces él no podía llevar un nombre compuesto de Amón porque ya no quería saber nada con el dios Amón y por eso se puso Eknatón, y entonces aparece así como el más fiel y el primero de los seguidores del dios Atón. A partir de este momento empiezan a hacerse habituales las representaciones de la familia real en términos así como muy idílicos, con sus 4 hijas, abrazándolas y teniéndolas en brazos. El faraón Akhenatón incluso acostumbraba a trabajar y a recibir a embajadores extranjeros y a hacer cosas serias con algunas de sus hijas en brazos. Pero también con esto, junto a esto, lo que vemos es un cambio sustancial en la representación, en los criterios artísticos, en la representación de la figura humana, porque los nuevos criterios, como él decía que Atón vivía de Maat, Atón vivía de la verdad, había que representar a los cuerpos como eran de verdad. Si los cuerpos tenían defectos, pues con defectos. Y aquí ya vemos la barriga que tiene él. Pero esto no es nada, esto no es nada en comparación con lo que vino luego. Esto es aquí adorando también con las hijas. Lo que vino luego es algo absolutamente incomprensible, que es que el hombre pues empieza, si hablamos de defectos corporales visibles, pues aquí los tenemos. Empieza a desarrollar deformidades en su cuerpo, se le alarga la cara, los ojos le aparecen rasgados, los labios protuberantes, acúmulo de grasa en el vientre y en los muslos, y sobre todo aquí lo que causa más inquietud y no se entiende muy bien es que si ven ustedes
la imagen aparece como asexuado, aparece como hermafrodita. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que le pasó. Ha habido montones de neurólogos que han aventurado hipótesis sobre la razón de estos cambios, y hay quien dice que esto era una hidropesia, que no sé muy bien lo que es, pero que creo que es algo de agua en el cerebro, pero da igual. Yo creo que más bien esto es algo del sistema endocrino que del sistema neurológico. Bueno, este tiene más aspecto de señora que de señor. La cara alargada ahí en esa foto. Bueno, el caso es que hay un momento en el que Ecnatón decide emigrar, y entonces coge y dice no. Posiblemente fue porque había tantas resistencias en Tebas por parte del clero de Amón, que tenía ahí su cuartel general, para la nueva religión de Atón, que le estaban haciendo la vida imposible. Esto es algo que es lógico pensar que fuera así. Entonces coge y se le ocurre irse de Tebas y hacer nada más y nada menos que una ciudad nueva en medio del desierto donde no había nada. Y cuando se habla por ahí de obras faraónicas, pues se piensa en la esfinge, en las pirámides, en los templos y en todo esto. Pero no se pueden ustedes imaginar lo que es construir una ciudad, y con los medios de entonces, como si yo digo aquí que no hay nada, que nada más que hay todo plano, pues ahora venga, una ciudad entera, con todo lo que ya... Esto es lo que hizo, con sus templos, sus palacios, sus calles y todo. Estos son imágenes reconstruidas, claro, de Aketatón. Esto significa la ciudad del horizonte de Atón. Entonces, hay un libro extraordinario de Philip Vandenberg, en el que me he guiado mucho en él para escribir la novela, que propone, aquí el autor propone una comparación muy inteligente con lo que pasó en Aketatón, que fue que el faraón dijo, vamos a construir una ciudad en medio del desierto donde no hay nada, con lo que pasó en Brasil en los años 70, que es que los señores estos, los brasileños, también dicen, pues ahora vamos a construir una ciudad aquí en medio de la selva donde tampoco viene a cuento. Entonces él dice que lo mismo que a Aketatón se la comió el desierto, a Brasilia se la comió la selva. Aketatón se vino abajo y todo se fastidió, todo se vino abajo cuando murió en torno a los 30 años, al menos Ecnatón. Antes de que pasara eso, hubo desavenencias conyugales que quizá tenían que ver con la enfermedad de él, y entonces Nefertiti dijo que se iba de casa. Dice, yo me voy de casa. Y se construyó un palacio al norte de la ciudad y se fue allá a vivir sola. Y entonces él tomó una nueva esposa que se llamaba Quilla, no porque tuviera mucho interés, sospecho yo, sino porque no hay nada más contrario a Maat que un faraón célibe. El faraón debía tener familia siempre. De ese matrimonio nació un niño que cuando nació se llamó Tutankamón. Y cuando todo se vino abajo y murió el faraón, pues al muchacho le hicieron que se cambiara el nombre, se restauró el culto de Amón y pasó a llamarse Tutankamón a Tutankamón, que ya saben quién es. Todo el mundo sabe quién es gracias a Howard Carter, el Tutankamón. Bueno, lo importante y lo que le da dimensión cultural y le da trascendencia a esto, y la razón por la cual yo he dicho al principio que esta historia es la que más influye en nuestra sociedad, nuestra civilización, nuestra cultura, es que a partir de 1934 Sigmund Freud publicó una serie de ensayos en los cuales pretendía que el libro del Éxodo lo que cuenta es realmente lo que sucedió cuando la religión de Atón se vino abajo, y cuando los seguidores de Atón dijeron, pues no nos conformamos, aunque haya muerto el faraón y aunque la ciudad ya no nos sirva, nosotros queremos seguir. Es muy coherente que estos seguidores fueran preferentemente los judíos, porque los judíos estaban viviendo en Egipto en grandes cantidades como esclavos o en malas condiciones de trabajo y se ocupaban de las tareas más duras y más difíciles. Había muchos que eran prisioneros de guerra, entonces no se llamaban judíos, eran los Kabiri. Los Kabiris eran los hebreos.
la expresión antigua para llamarse los hebreos, que me parece que he leído que Kabiru significa nómada. Entonces, yo lo que he puesto en la novela es que cuando el faraón hizo Aketatón, eso fue una especie de intento de emular el acto creador de Atón o de Atum. De la misma forma que el dios Atum creó todo lo que es, pues ahora él también creó una ciudad, todo lo que es partiendo de la nada. Él también había creado una ciudad partiendo de la nada. Y entonces, según lo que cuenta Sigmund Freud, después del intento fallido de esta religión en Tebas y del intento fallido de esta religión en Aketatón, el éxodo sería un tercer intento de buscar otra tierra que se suponía que era la tierra primitiva. Y es muy curioso esto, porque tendría que nombrar por segunda vez a Jericó, porque ya saben que donde le mandaron a los judíos con todo esto de Moisés y tal, fue justamente a Jericó. Bueno, si esto es así, si él tenía razón, y tiene mucho sentido, toda nuestra civilización judio-cristiana se basaría en la idea, en la herejía, en la revolución, o en lo que le rotó por la cabeza al muchacho poeta en aquel momento del Imperio Nuevo, el Éxodo. Bueno, ven, ya está. Ahora cambio de tercio. Cambio de tercio si esto quiere. A ver. Eso es un vídeo en directo de cómo sacan al... Ya está, porque es que si no, no acabamos nunca. De cómo sacaban al primer minero de Chile. Se ha terminado la parte de la exposición que tiene que ver con la historia y empieza la parte de la exposición que tiene que ver con un aspecto de la novela que creo que es bastante interesante, por no decir bastante increíble. Bueno, el tema de los mineros de Chile. Todo el mundo sabe que hace unos años lo que pasó en Chile, que los mineros estaban ahí, se quedaron encerrados y por poco se mueren porque no tenían aire, no tenían oxígeno, y los sacaron in extremis y los salvaron y todo el mundo se alegró un montón. Pero lo que no se sabe es que, por increíble que pueda parecer esto, cuando estaban los mineros allí dentro, a punto de morir, pues de pronto ven que ahí en el pozo había una persona, que no era minero, claro. Y esa persona, por increíble que pueda parecer, le llevó aire. Y ese aire que le llevó a esa persona era tan puro y tan limpio que después, cuando llegó la sonda de tierra, ese aire que respiraban, pues le parecía sucio y les parecía enrarecido. Así era el aire que le llevó este personaje. ¿Quién es este personaje que apareció ahí dentro? Mohamed Azim era un maestro espiritual sufí. Los sufíes saben que son una secta filosófica del Islam, que ahora lo están pasando muy mal porque les ametrallan y les ponen bombas en sus templos, que vivía en Chipre y que, bueno, pues que es la persona que... No se me ocurre otro nombre para esto más que el de Milagro, ¿eh? Si tienen algún otro, pues son muy dueños. Pero claro, esto puede parecer como de fantasía, ¿no? Puede parecer así como muy gratuito y muy... Este que dice. Para comprobarlo es suficiente con que escriban en Google mineros de Chile y Maulana. Entonces van a ver que muchos de estos mineros, no sé si todos, se fueron a Chipre a agradecerle a Maulana el gesto y muchos de ellos se convirtieron al Islam. They are honored for what you are saying, Maulana. Allah enough for us. Dice que Dios es suficiente para nosotros. Work outside, Trabajen don't go fuera down. y no vayan abajo. Second time, we are not carrying responsibility. La segunda vez que se queden abajo no van a ser responsables de sacarlo. Assalamu alaikum. I shall send to them to make a dargah, Inshallah. and they may
they may have goats, Así que les va a mandar para que hagan una verga como la de acá y que tengan cabras. goats and plant. Esto lo pueden buscar ustedes mismos, ¿eh? Mineros de Chile, Maulana, el que tenga curiosidad o el que tenga dudas. Bueno, pues a todo esto resulta lo siguiente. Yo estudio arqueología y historia antigua y he estudiado mucho, he escrito, en fin, he publicado artículos científicos, bla, 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 bla. Pero yo vivo de la abogacía, mi profesión es la abogacía. Entonces yo tengo dos amigos que son sufíes en Cartagena. Este de aquí es Manolo Conesa, que ahora se llama Yusuf porque se hizo sufí también. Y el otro de allí es Guillermo Lavarga, que se llama Fariyuddin, que también es sufí. Y entonces el de allá, Guillermo, esto que voy a contar ahora es raro, es muy raro. El de allá, Guillermo, es el que organiza un colectivo de personas que tienen un problema. Ese colectivo está en el Parque Regional de Calbanque, en Cartagena, y son los poblados de las Covaticas y las Jordanas, que allí hay... El problema legal es un problema de desahucios masivos, Y les digo yo que esto, como es mi constante personal en la práctica de la abogacía, esto es también un ejemplo más de todo lo que yo hago, que es la lucha del bien contra el mal. Y a mí me toca siempre defender a los débiles frente a los poderosos, y aquí también. Es importante tener en cuenta este criterio, por lo que voy a explicar a continuación. Entonces lo que pasó fue que en junio de 2016 yo estaba preparando uno de los juicios de desahucio en Cartagena, y cuando me puse a repasar la contestación a la demanda y todo eso, pues vi que lo tenía mal planteado, que había contestado la demanda de forma floja y de forma que no me convencía. Y empecé a sentirme mal porque a mí una cosa que no me gusta es ir allí a una sala de justicia sin tener nada interesante que decir, ni con sentido que decir, por dignidad. Entonces le puse un mensaje de WhatsApp a Guillermo y le dije lo que me estaba pasando. Le dije, mira, esto yo no le veo futuro, igual tenemos que negociar o tenemos que buscar alguna solución alternativa, no sé. Y al cabo de 45 minutos aproximadamente, de pronto se me iluminó la mente y era como si alguien de forma muy súbita me hubiera quitado una venda de los ojos. Y entonces empecé a darme cuenta de lo que no lo tenía delante y no lo había visto. Hice el juicio y después me fui a tomar café con ellos, a las Covaticas. Entonces resulta que me encuentro con que lo que me dicen es algo que... Reconozco que esto yo ahora lo que les voy a contar que sea difícil de creer, pero esto es lo que a mí me ha pasado y lo cuento como me pasó. Ella es Diana, que es su mujer. Entonces el mensaje lo recibió ella. Y dice, pues mira, yo cuando recibí ese mensaje me preocupé tanto y entré en comunicación con Maulana y le transmití mi preocupación. No era su casa, era otra, pero da igual, era del colectivo. Y Maulana me contestó y me dijo, no te preocupes, que se va a resolver. Y a mí nadie hay que me pueda convencer de que cuando yo sentí que de pronto se me iluminaba la mente de esa forma tan súbita, inesperada, no fue una inspiración que me mandó este señor, Maulana. Bueno, eso ya es bastante sobresaliente si yo digo que cuando Diana habló con él, no utilizó el teléfono, no utilizó el WhatsApp, no utilizó el Skype y no utilizó el correo electrónico. Y mucho menos cuando me vino rebotado a mí de él. Pero esto, que ya es sobresaliente de por sí, se vuelve otra vez otro milagro si yo les digo que en ese momento Maulana estaba muerto hacía más de 2 años. Estaba muerto. Y desde donde estuviera y de donde esté, pues estaba opinando, estaba expresando en fin, me estaba ayudando. Después de esto, entre Manolo y Diana siguen hablando con él y entonces siguen intercambiando puntos de vista. Esto es una cosa muy fantástica y muy rara, yo lo reconozco. Pero en resumidas cuentas resulta que yo tengo en el equipo para defender. Por eso subrayaba antes que esto es una lucha del bien contra el mal. Y las cosas pasan
bueno, estas cosas me pasan a mí porque me preocupo por la gente, porque si fuera a ganar pasta sería otra cosa. Entonces le dijo una vez a Manolo que es que yo era muy fácil de ayudarme porque era como muy dócil y unas cosas. A todo esto resulta que yo tenía... La única parte de la novela que es ficción es la parte en la cual yo le meto al joven príncipe en un proceso de iniciación con un maestro espiritual. Y yo tenía un candidato para darle los rasgos físicos que yo tenía en la cabeza a ese maestro espiritual, que es un viejo, sabio, etcétera, un Merlín, ¿no? Pero después que me pasó esto con Maulana, pues consideré que era adecuado el coger y ponerle su aspecto físico, que no sé si se han fijado, pero tiene los ojos verdes este hombre. Sí. Bueno, entonces lo consulté y le pedí autorización a través de Manolo y me dijo que sí. Y después, y esto ya la traca final, le dije, bueno, pues pregúntale si le puedo poner su nombre a este personaje. Y me contesta Manolo y me dice, ha dicho que sí. Entonces yo, en esta novela, hay un personaje que es ese maestro espiritual que le instruye al príncipe Nafuria. Bueno, Nafuria es el nombre de joven que tenía el príncipe, por eso va el título. Le instruye en el concepto de la divinidad que él tenía, que era pues esa idea tan revolucionaria. Y eso sucede en un entorno que es un entorno típico de cuento popular, que es una montaña de cristal. Estoy terminando ya. Una montaña de cristal que es, yo que he leído tantos cuentos populares y he estudiado tanto de la montaña de cristal. Entonces, este personaje, Maulana, en mi novela, yo sin necesidad de violentar el argumento, lo he cogido y lo he puesto a hacer algo en las minas del Sinaí, que es de donde el faraón sacaba oro y esmeraldas, que es absolutamente paralelo a lo que hizo en Chile. Y con esto, pues lo que tenemos es una novela que es en parte naturaleza muerta, porque es historia de algo que pasó hace mucho tiempo, pero en parte es una novela que echa chispas de vida por estas situaciones, porque en parte pues está viva. Es Maulana. Bueno, y al final quiero terminar, y ya les dejo en paz, con una reflexión última sobre las enseñanzas de Maulana en la colina y cueva de cristal. Es que es una idea de Dios que es la que yo creo que tengo, la idea de Dios. La idea de Dios que le transmite Maulana es la de una inteligencia superior, pero una inteligencia superior impersonal, impersonal. Y entonces la metáfora o la comparación que él utiliza constantemente cuando instruye al joven Nafuria es un árbol. Y él le pregunta, ¿cómo sabe el árbol qué longitud debe tener cada rama para que al final la copa sea un conjunto armónico, como es? Y esa pregunta la podríamos reproducir aquí ahora. El árbol no lo sabe la gran inteligencia universal. Cuando alguien intenta justificar la necesariedad de la existencia de Dios, el tema se resuelve siempre diciendo, no, alguien tiene que haber creado esto. Vale, pero no es que alguien tiene que haber creado esto, es que es inimaginable cómo cada micro suceso, de cada microparte, de cada microproceso de lo que pasa en el universo manifestado, funciona a la perfección, y eso no es una chispa en un aminoácido, una sopa de aminoácidos primitiva, como yo he leído, que dicen que es una de las teorías de la creación sin Dios y sin nada, no. Eso es que hay tanta inteligencia, que necesariamente tenemos que reconocer que hay una gran inteligencia, aunque sea impersonal. Y yo creo que el misterio de la divinidad y el hecho de que se suele decir que no podemos comprender a Dios, es justamente porque
hay una contradicción. O sea, ¿cómo es posible que haya una inteligencia y que esa inteligencia no sea una persona? Pues no es una persona. No tiene ojos, no tiene nariz, no tiene cabeza, no tiene piernas, pero de luego no cabe ninguna duda de que está ahí, y produce todo lo que es y todo el universo manifestado. Nada más, muchas gracias por su paciencia y por mi parte es todo, salvo que ustedes quieran que hablemos de alguna cuestión. ¿O alguien tiene? Dígame. Esta obra es de Ortega y Gasset, ¿no? Porque yo tengo, por lo menos tengo referencia y además tengo leído algo de Ortega y Gasset y una de las obras que tiene precisamente esta, ¿no? Además de la España invertebrada, en fin, de la rebelión de las masas, etcétera, ¿no? O esto del Quijote, las meditaciones del Quijote, etcétera. Pero una de las obras fundamentales también es de él, ¿no? Será un ensayo. Yo no lo conozco, ¿eh? Bueno, pero será un ensayo, porque es sería la primera vez que yo sé que él ha escrito novela. Sería un ensayo. Pero es un ensayo, sí, pero me refiero que, bueno, aunque sea ensayo, pero este argumento que usted acaba de dar, que esa obra, vaya, yo si no entendió mal, usted la ha escrito, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo tengo referencias de que Ortega y Gasset, aunque sea ensayo, pero él la escribe, ¿no? La escribe más o menos como usted la... Yo, pues sería fantástico si usted me da alguna referencia cuando pueda ser, porque le garantizo que es la primera noticia que tengo del tema. Bueno, en todo caso, una cosa es contar, porque claro, yo también he leído los ensayos de Freud, que son los que sí que realmente hablan del tema. Esto está publicado en un librito bajo el título Moisés y la religión monoteísta, y él cuenta ahí un montón de cosas, no solamente lo que yo he contado aquí. Pero una cosa es una elaboración teórica sobre lo que a juicio de Freud o de Ortega, que me da igual, pasó en esa época, y su significado, su relación con el Éxodo, y otra cosa es, digamos, que darle carne y sangre literaria, porque le puedo garantizar a usted que si a usted le gusta la literatura la va a tener. La literatura entendida como la capacidad para generar ambientes y para crear emociones. El propósito del arte es, y aquí tengo a dos pintores, aquí, por la parte de allá, el propósito del arte, bueno, vale, el propósito del arte es generar una emoción, sea el cine, la literatura, la música, lo que se quiera. Y entonces... bueno, yo sé que hay escritores de bestsellers que escriben, estoy pensando en uno, pero me lo voy a callar, que escriben bla, 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 se levantó, se fumó un cigarro, se asomó a la ventana, bajó, le puso el parquímetro, no sé qué, y es una crónica periodística perfecta. Pero que no haya emoción, no hay estilo y no hay atmósfera. Aquí esto creo, humildemente, que no es lo que se va a encontrar ustedes. Digamos que hay un valor añadido que es más... mucho más, pero mucho más que el poner esto en ficción de una forma mecánica, mucho más. Va a encontrar usted la atmósfera que necesita toda novela para volar. Aquí en Internet viene también, no sé si se la llama ensayo, ¿no? El autor de Don José Ortega y Gasset, ¿no? Pero con este nombre, ¿no? ¿Usted se acuerda del título? Es el mismo. Del origen de Dios. Me diga. Me diga. Pues, no sé. No me diga. Es cuestión de... Curioso esto, ¿eh? Es cuestión de que se mire. Bueno, lo mira. Hombre, claro que lo voy a mirar, claro que sí. Faltaría más. La ninfa pone, la ninfa también, y el origen de Dios. Y el autor pone Don José Ortega y Gasset, y esto viene aquí en Internet. Es una conferencia. Una conferencia, claro. Es lo que hacía. Lo que hacía era que publicaba muchos artículos de prensa y sobre todo la revista Occidente, y hay muchos artículos que luego los colecciona y los saca en forma de libro. Pero esta parte, bueno, entre tanta conferencia,
fácil que haya alguna que toque este tema, pero yo le garantizo que me ha dejado usted traspuesto. Perdón, yo he entrado en internet y he visto esto, pero se refiere a José Ortega, a su nombre. A ver si se está usted confundiendo ahora. Y me he plagiado yo a mí mismo, entonces. Porque Ortega y Gasset no tiene nada. Ortega y Gasset es que no me suena nada, ¿eh? ¿No será Ortega? Es que yo soy José Ortega, ¿eh? Es que yo lo he visto y yo pensé en Ortega y Gasset, claro, pero no. Es que yo soy José Ortega. Yo soy José Ortega. Menuda. ¡Oh, qué alivio, por favor! Yo quería, bueno, si es que se puede cambiar ya. La imagen del árbol es para iluminar su construcción interior, ¿no? Sí. Vale. Sí, podríamos contar aquí muchas cosas de todo. Mire, yo llegué a percibirme de la brutalidad y la infinita delicadeza y sutileza de esa inteligencia cuando empecé a tener el colesterol alto y me dijo el médico que me tomara la pastilla y yo le dije que no, que él sí quería que se la tomara con mucho gusto, yo no tenía inconveniente, pero que José Ortega no se la iba a tomar. Entonces empecé a leer libros de temas de nutrición y me parecieron muy interesantes. Vamos, yo me los leía como el mejor bestseller. Entonces, leyendo esos libros, me di cuenta de la inmensa complejidad de la sopa hormonal y de todo lo que hay dentro del cuerpo y de lo delicado de ese equilibrio y de lo difícil que es. Y además no solo eso, sino de que los médicos no saben nada. Los médicos hacen ensayos, pero no, la medicina no es una ciencia exacta ni de lejos. Entonces se ponen a hacer ensayos a ver qué tal reacciona el cuerpo humano, primero en rata, después en conejo, después no sé qué y tal, pero es que no, es todo la prueba, ensayo y error, como en los tiempos primitivos en la medicina, porque no saben, porque no tenemos los conocimientos necesarios como para someter a un control cierto y riguroso todo eso. Entonces, realmente yo llegué a esa conclusión no por las hojas de los árboles, sino por lo que hay dentro del cuerpo. Eso en cuanto a la fisiología, la anatomía, ¿no? Todo lo que usted quiera. Y eso no tiene fin. Entonces, sí, efectivamente, yo pienso que hay una inteligencia universal y que no es todo decir, alguien lo creó, no. Y tampoco es decir, como estudié yo en la universidad, que decía que si la chispa en una sopa de aminoácidos y que se creó no sé qué. No, señor. No, señor, eso habría dado lugar a lo que sea, a formas globulares, a zombies, pero no a la inmensa perfección del universo manifestado, con la vida animal. Tiempo que también lo pienso esto. ¿Ha visto? Yo he compartido con Vamos a hacer yo una... de inteligencia le llamo conciencia colectiva. Pues muy bien. Pues ya está. Muchos años, ya hace tiempo se lo conté a veces también. Muy significativo. Mi idea del Dios, ¿no? Y del universo. Pues nada, vamos a hacer un grupo de presión. Un grupo locos. Dígame. Yo, primero, pues nada, darle la enhorabuena por el Gracias. libro, que siempre, aquellos que sabemos lo que se tarda en generar un libro, y especialmente una novela, que siempre es un hijo más íntimo, ¿no? Sí. Pues darle la enhorabuena. Muchas gracias. Luego decirle que la época es realmente fascinante. Yo soy historiador, soy novelista, las dos cosas. Entonces, ahí yo es la pregunta, porque en el tema histórico ya sabes que se juntan dos historiadores y hay polémica servida. Ahí tendríamos muchos puntos de desacuerdo y por lo tanto nos divertiríamos mucho. Pero a mí me interesa lo otro, la novela. Porque siempre, yo he escrito alguna novela histórica y siempre es la tensión, para mí es fundamental en una novela histórica, es historia novelada o novela histórica. En el sentido de hasta qué punto predomina la ficción o predomina el deseo de trasladar una época al lector, ¿no? En su caso, la novela, ¿cómo considera usted que está estructurada? ¿Qué predomina? ¿La necesidad de contar y de expresar unos sentimientos, unas emociones y unas creencias, utilizando un... Absolutamente. Ahí, ¿verdad? Absolutamente. Mira, yo he hecho cine. He hecho un montón bueno, un montón no. En fin, he hecho 3 películas de cine, he hecho documentales y tal, y cual, y pascual, y no sé qué. Pero hubo un momento en el que se acabó el carbón y ya, por lo que sea, pues no se podía. Yo tenía 4 guiones de cine, 4 guiones, que no se hicieron. Entonces esos guiones, a vista de que no había película a la vista, a la redundancia,
dije novela. Entonces es relativamente un proceso mecánico, porque tú tienes ya todo el armazón, es como un edificio que está hecho de armazón, y luego pues coges y le pones el ladrillo, le pones... Pues esto es lo mismo, es darle un poco, darle diálogo, y darle carne y sangre, y ahí puedes llegar todo lo que quieras, pero realmente, a partir de ahí, cumples si te limitas a cambiar la estructura física del guión, que ya no es 1 minuto por página y todo eso, sino que es otra cosa, y no hace falta que llegue a hacer que la gente llore, ¿no? Si no quiere, no hace falta, aunque también puede. Entonces, en mi caso, yo, a lo mejor esto es por la influencia que tengo del cine que he hecho, yo no lo sé, pero en mi caso yo te aseguro que hay un pasaje que yo cuando lo estaba escribiendo no podía contener las lágrimas. Cuando hice el primer repaso tampoco podía contener las lágrimas. Y cuando hice el tercer repaso tampoco podía contener las lágrimas. Y eso me pasó. Es un momento de la película que no es el final, pues el final es distinto, es otra cosa, pero hay un momento en el que pasa algo que yo no puedo evitar el imaginármelo en pantalla grande, porque es del típico momento de pantalla grande que no hay nadie en el cine que tenga el valor de no llorar. Entonces, ahí primero es el sentimiento. Y aquí había un buen marco histórico, y que pasaba algo muy interesante y que luego culturalmente tiene un significado, un calado profundo, pero primero es el sentimiento. Bueno, hay una historia de amor de estar de rechupete, madre mía. Entonces, una buena novela. No sé, yo espero que sí, en fin, espero que sea... Porque esta ya es la que hace número 9 y por eso he dicho, venga Pepe, vamos a hacer la conferencia porque ya está bien de escribir y que no se entere nadie. Pues ahora ustedes se han enterado por lo menos. Pero voy a seguir haciendo bolos por ahí, por lo que pueda. Estupendo. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Y más cosas o no? Está puesto en Facebook, la gente ya me gusta he puesto... ¿Es una pregunta? Que digo que he puesto el libro, lo he puesto en Facebook. Hoy, muchas gracias. Y algunos han dicho que sí. Muchas gracias. Pues nada, yo he hecho una campaña también en el internet, que me ha dicho hoy la de la editorial, que le mandó unos libros a un distribuidor y le ha dicho que la novela todavía no está en la librería. Le he dicho que que le mande 60 más, que le están pidiendo. La están pidiendo porque ya me he molestado yo de dar el follón. La portada. ¿Se ve aquí? ¿No la tienen aquí la novela? La portada, sí, está ahí. La tenéis aquí. La tiene María. La portada está ahí a la venta. Esto es que no lo he dicho porque yo no me aclaro. No. Y falta de la gente literaria que se encarga de estas cosas. Está ahí a la venta, me parece que le puso... No, pero es que han puesto una mesa ahí afuera. La portada está aquí, es esta. Es que creo que estaba en la... Sí, Estaba en el cartel que me mandaste, ¿no, María? Sí. Sí, está, Una furia. Furia del origen de Dios. Es el nombre real de Es el nombre que le daba, curiosamente, es que el rey Tusrata, el del señor este de Mitanni, era él el que le llamaba, pero no se sabe por qué, porque yo lo que he leído lo pone así, mi querido amigo Nafuria, y le llamaba, al hijo le llamaba Nafuria, y a su padre Menofis III lo llamaba Nimnuria, pero ni idea de dónde se sacaba ese hombre esas cosas. Pero bueno, a mí me gustó el nombre, y yo se puede decir casi que escribí la novela porque me gustaba el título. Me gustaba el título. Intenté ya escribir esta novela después de haber hecho la primera, que era sobre el mito de Gilgamesh, la búsqueda de la inmortalidad. Es el primer cuento que me contó Pepe, de Gilgamesh. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, no sé, porque la escribí con 25 años esa novela. Ahora no es que tenga yo muchos más, pero tenía 25 y no me atrevía a meterme en un tema tan denso como este. Ahora ya sí.
Y nada, espero que funcione. Aquí está. Gracias. A mí me ha llamado mucho la atención lo de los mineros estos De Chile. de Chile. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Sí, lo de los mineros de Chile es fascinante, ¿eh? Porque cuando yo estaba viendo aquello, Mm. y decía, ¿cómo es posible que hayan salido con vida tanta gente de ahí tanto tiempo? Entonces, me ha parecido muy interesante porque dice que había una persona en el fondo de... Maulana, estaba allí Maulana, estaba allí. Dándoles aire. Maulana, el de la barba y los ojos verdes, estaba allí. Estaba debajo, es que hizo un milagro. ¿Pero que estaba enterrado? ¿O cómo? No, que apareció por las buenas. Como una aparición. Que apareció por las buenas. Es que a mí me estaba viniendo Daniel, el libro de Daniel, en el fuego, Sí. cuando nosotros metió en el fuego y era ardiendo y tal, y entonces vino un ángel Exacto. y sopló un viento muy fresco y no les tocó el fuego ni nada, salieron ilesos. Sí. Y entonces a mí me recordaba esto, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. era Sí. que ese, yo no sé, podría ser un ángel o algo, ¿no? Porque el nirvana ese, no sé. Mire cómo será esto, que hace Y poco... además, perdón, a mí me llamó la atención que digo, ¿cómo ha salido con vida tanta gente ahí tanto tiempo y no sé qué? Sí. Eso me llamaba la atención y me ha interesado bastante porque... no sé. Cuando pasó lo del submarino, el Ara San Juan, ¿se acuerdan, no? Sí. Bueno, yo cogí y le puse un mensaje a Manolo y esto es digamos que se me está erizando el pelo, ¿no? Pero es la realidad. Yo cogí a Manolo y le dije, Manolo, ¿por qué no le dices que lo salve a los chavales estos? Que lo salve. Ya que ha salvado a los mineros de la asfixia, que salve a los chicos. Lo que pasa es que yo no sabía que en ese momento ya estaban muertos, porque la cuartel general de la Armada allí estaba mintiendo, mentían como cosacos. Decían, no, es que a ver si tal, no, que mentira todo. Pero bueno, hasta ese extremo, ¿eh? Yo tengo... Pero ¿y por qué a través de Manolo? Digo que Manolo, que quiero decir que... Porque Manolo está en contacto con él. Tiene enchufe, Manolo. Y Diana está en contacto con él. Y de hecho yo una vez le pregunté a Guillermo, le dije, oye Guillermo, ¿por qué Maulana habla con ella, con Diana? Ella no es musulmana, no es muslim, ella no es... y dice, no, es que ha dicho Maulana que siempre es más conveniente intentar traer al redil, al que está afuera, que preocuparse por el que ella está dentro. Entonces Manolo, pues nada, tiene pedir que hablar con él y ella también. Y yo no lo he intentado nunca. Bueno, la verdad es que sí. La única vez que lo he intentado ha sido hace un rato, cuando venía con el coche, le he dicho... Cuando venía con el coche le he dicho, sí, que salga bien el acto de hoy, que funcione bien la novela y todo, porque claro, a todas estas, ya, yo también, todos estos inventos, aparte de que ha salido todo como muy natural, pero yo también quiero que me bendiga la novela, Maulana, y que a ver si hace algo con sus habilidades por ahí. Y aparte de ayudarme con el pleito este, el último juicio que tuve del pleito fue ayer, Ayer. Bueno, pues a ver si bendice la novela. Yo siempre, si me permite, siempre creo que a esa conciencia colectiva hay unas personas que están más conectadas que otras. Sí. Y siempre he creído que el que da más a los demás recibe mucho más. Siempre lo he creído. Pues entonces, si tú escribes en Google el abogado del mar, ya verás, porque claro, yo lo que hago es siempre, todo mi trabajo es ayudar a los débiles contra los poderosos. Yo me dedico a la ley de costas y hubo un momento en el cual me fui al Parlamento Europeo y al gobierno de Zapatero lo fastidié bastante porque le obligué a cambiar la ley al gobierno. Porque había mucha gente que estaba sufriendo muchísimo. Porque de pronto viene un ingeniero, dice, bueno, mire, he pensado que le voy a pintar aquí una línea y esta casa ya no es de usted. Y como se ponga tonto, además es que vengo y se la derribo. Yo esto lo he contado en el Parlamento Europeo, 3 veces estaba allí para estas cosas y entonces, bueno, ahí, a mí, pues sí,
Yo no... A mí no me interesaba la profesión esta de abogado para nada, cuando estaba estudiando. Es lo más horrible del mundo, lo más feo del mundo. Pero luego, al ver que me podía servir como una herramienta para ayudarle a los débiles, pues entonces ya sí, ahí sí. Y entonces yo, prácticamente, cada asunto que llevo es un asunto así, de personas que están sufriendo. Y eso es cuando cobro, ¿eh? Porque cuando no toca cobrar, pues no cobro, porque, bueno, pues con lo que me pagan los ricos cuando les da la gana de pagarme, que nunca, con eso compenso. Pero, en fin, estoy funcionando así. Y entonces, pues nada, ojalá que sea eso que dicen, que luego te lo devuelven. Y bueno, tal. luego no tiene por qué. Puede ser hoy, ahora te vamos a comprar la novela y ya te habrás devuelto algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, de momento, este acto ha salido muy bien. O sea que aquí en Maulana ya he cumplido la primera petición. No, pues es que ni se me había pasado nunca por la cabeza el intentar yo, porque me lo decían, tú también puedes hablar con él. Pero es que ni se me había pasado por la cabeza el intentarlo, nunca. Y el problema es el trato, ¿cómo se dirige usted? ¿Hay que tutearlo para que la cosa... Sí. o el respeto? Yo no le... Él hablaba, aparte de, supongo que árabe, digo yo, con los mineros hablaba en inglés. Te puedes imaginar que si yo me pongo en el coche a hablar en inglés y le digo a Maulana, do as so possible to the taxi of the novel, porque me para la Guardia Civil de Tráfico y me apaña, ¿no? Entonces, no, es llamarlo de tú y ya está. ¿Qué hace soplar? Pero, y con razón, ¿no? Bueno, es una situación muy peculiar. Pues, Bien. enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Sí. Soy